Hola a todos y bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados de American Trust Register, donde tenemos para ti grandes experiencias de formación. Mi nombre es Luis Domingo y este es el SEA ATR. Vive, crece, avanza y logra. El día de hoy nos acompañará, respetando la sana distancia, el maestro Óscar Álvarez de la Cuadra, director general de Grupo Crasa y Asociados. Y estaremos tocando un tema complicado. Y este es, ¿qué va a pasar con mi sistema de gestión con la pandemia de COVID-19? Esto tiene varias vertientes y nos lleva a tocar varios temas. Primero, ¿qué cambios voy a necesitar yo hacer a mi sistema de gestión? Segundo, ¿qué va a pasar con mi certificado y con mis auditorías? Yo puedo tener auditorías de mantenimiento planificadas, auditorías de recertificación o inclusive estoy buscando la certificación inicial. Tercero, ¿cómo puedo hacer una auditoría remota? En estos tiempos deberemos de aprender a hacer auditorías remotas, no solo las auditorías externas practicadas por nosotros como organismo, sino que muy probablemente las auditorías internas deberán de llevarse de manera remota. Vamos a estar viendo la guía del IAF para aprender a hacer auditorías remotas. Y por último, ¿qué medidas y qué apoyos está dando ATR como su casa certificadora a las empresas que están certificadas con nosotros como apoyo de la contingencia ante la emergencia sanitaria del COVID-19? Bueno, arrancaremos con el maestro Óscar Álvarez de la Cuadra, que se los dejo aquí para que nos presente el primer tema. ¿Cómo? Buenas tardes a todos y agradecemos su interés en participar en esta plática, cuyo título es El impacto de la pandemia de COVID-19 en su proyecto de implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión de la calidad, ISO 9001, gestión ambiental, ISO 14001 o ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Óscar Álvarez de la Cuadra López, soy director general de Grupo Crasa y Asociados y tendré la encomienda de compartir esta información basada en experiencias prácticas de lo que está ocurriendo actualmente y esperemos que esta información les sea de utilidad para tomar decisiones informadas y enfrentar de la mejor manera la pandemia actual. Y vamos entonces a explorar cada uno de estos elementos y los impactos que han podido llegar a tener. Revisemos entonces los elementos de los sistemas de gestión que tengan que ver con la eventualidad actual y en particular con el capítulo 4 presente en las normas bajo estructura de alto nivel de sistemas de gestión, en particular la comprensión de la organización y de su contexto, que es parte del capítulo 4, contexto de la organización, en donde nos dice o nos requiere que se determinen cuestiones externas e internas que puedan ser pertinentes para el propósito y dirección estratégica de una organización y que a su vez puedan llegar a afectar la capacidad para lograr los resultados previstos en cualquiera de los tres sistemas de gestión a los que nos estamos refiriendo. Conocemos que muchas organizaciones el último trimestre de cada año llevan a cabo esta planeación. Para ello se valen de herramientas como el análisis PESTEL, el análisis FODA, donde nosotros revisamos todos estos elementos. Es muy aventurado llegar a aducir de que las organizaciones tuvieran presente esta contingencia, porque muy difícilmente, a menos de que hayan tenido algún tipo de relación comercial con China, o donde se empezara a recibir informes de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, donde a principios de diciembre se reportaron los primeros casos de esta enfermedad, del COVID-19, y que por lo tanto era muy difícil de que en ese entonces se pudiera llegar a, a distinguir esta amenaza que se estaba empezando a gestar y cuyo impacto lo íbamos a estar sintiendo con toda su fuerza en las fechas actuales.
Y es también conveniente mencionar hasta dónde podemos nosotros extender este análisis del contexto, que a su vez conocemos que como parte de este análisis nos va a dar los insumos para que nosotros, a partir de estas cuestiones externas e internas y los requisitos de partes interesadas, se puedan determinar riesgos y oportunidades en nuestros sistemas de gestión. Podríamos hablar, adelantándonos a la cláusula de planificación, o el abordaje de riesgos y oportunidades, que una de las dudas que surgen a la hora de establecer un mapa de riesgos en una organización o de identificar riesgos es tomar las decisiones de hasta dónde debemos establecer estos límites. Un mismo riesgo que pudiéramos identificar en un contexto diferente puede pasar de ser una idea que se suponga como demasiado aventurada o quimérica o imaginativa a una que se pueda calificar como obvia. Y esto lo podemos ejemplificar con el caso de hablar de riesgo de tsunami, por ejemplo, en una instalación costera, antes de las tragedias causadas por el tsunami asiático de diciembre del 2004, o posiblemente, y esto es algo que ya se identifica habitualmente, o como puede ser el riesgo de pandemia, que en el contexto actual tan adverso en el que nos encontramos, respecto a un posible análisis realizado en noviembre del 2019, no nos hubiera dado luz a lo que iba a ocurrir. Y finalmente, las organizaciones mejor preparadas son las que obtienen los mejores resultados y un mejor blindaje cuando toman en consideración estas circunstancias. A lo que voy es de que en futuros análisis que se tengan que hacer, pues tendremos que considerar esta eventualidad, que en este caso es una situación de contingencia sanitaria crítica, en el cual la probabilidad, pues vemos que la última gran pandemia tuvo lugar en el año 1918, y que vemos esta recurrencia o este patrón cíclico cada 100 años. No va a ser muy probable, pero los impactos que estamos viviendo son muy severos. De igual forma, con las partes interesadas en nuestro requisito 4.2, tenemos que reconocer o tenemos que volver a replantearnos este análisis en donde se hizo esa identificación de las partes interesadas que tengan relevancia tanto en calidad, en ambiente, como en seguridad y salud en el trabajo. Veríamos, por ejemplo, que estas partes interesadas, las que van a adquirir mayor relevancia, por ejemplo, puede llegar a ser el sindicato, los sindicatos, los líderes sindicales, que en el mejor de los casos se sentarían a la mesa para negociar con patrones con relación a cómo van a estar operando los trabajadores, la necesidad de si tienen que estar presencialmente en el lugar de trabajo y qué consecuencias pudiera conllevar lo anterior. Tenemos también como partes interesadas muy relevantes el gobierno en sus tres órdenes a nivel federal, a nivel estatal y municipal, qué nuevas disposiciones se están estableciendo y se están instrumentando ante la emergencia sanitaria que tenemos actualmente, en forma de disposiciones, requerimientos por parte de la Secretaría del Trabajo, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, por parte de aseguradoras, por ejemplo. Tenemos que revisar entonces nuevamente estas partes interesadas y los nuevos requisitos que pudieran llegar a tener consecuentemente por esta pandemia. Con relación al alcance que aquí omitimos, el 4.3, puede darse la situación de que por la misma emergencia hay organizaciones que vean la necesidad de reducir el alcance de su certificación o el alcance de su sistema de gestión de la calidad si es que éste se encuentra en proceso de implementación. Y por último, con el requisito 4.4 en los tres sistemas, sistema de gestión de la calidad y sus procesos, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, tendríamos que evaluar de los procesos cuáles están teniendo los mayores impactos, porque tenemos que regresarnos a nuestra evaluación de riesgo en el apartado 6.1 y cuáles de estos pudieran tener una afectación más significativa. Como por ejemplo pudiera ser en el caso de los procesos de realización, aquellos procesos que están haciendo llegar el producto, que están permitiendo la prestación de un servicio,
aquellos procesos de apoyo, por ejemplo, procesos de carácter estratégico como los de la dirección, que también necesitan reaccionar a esta situación de la que estamos viviendo. Pasamos entonces ahora al elemento 5, en este caso que es liderazgo, y el compromiso también que pueda llegar a tener la alta dirección. Antes de que las altas direcciones, ante la crisis actual, salgan corriendo despavoridas a guarecerse en sus domicilios, dejar al su personal en las plantas, en las empresas, por ejemplo, tenemos que reforzar la importancia del liderazgo, en este caso de la alta dirección. Ha habido muchas preguntas, muchos cuestionamientos en diferentes foros del personal que estoicamente llega a preguntar cómo le hacemos para que la alta dirección se comprometa o se comprometan con los sistemas de gestión. Este es un momento clave en el que el compromiso, pues no es únicamente con el sistema de gestión, sino con el personal, con la empresa. El liderazgo se vuelve capital en el sentido de instrumentar todas aquellas prácticas y fomentar el papel del líder como tal, en el cual el líder tiene que proteger a su personal, el personal tiene que sentir ese sentido de protección, de que sus jefes, sus directores están al pendiente de ellos y que no los van a dejar en un estado de vulnerabilidad ante esta crisis. Los temas de comunicación también son muy importantes y en sí cómo articular o instrumentar estas estrategias de reacción o respuesta ante esta crisis, el papel de la alta dirección se vuelve preponderante. En las normas también refiere como uno de los requisitos el promover el pensamiento basado en riesgo, y esta es una de las oportunidades en las que se puede llegar a manejar. Por lo tanto, sí es vital y es importante el papel de la alta dirección en esta crisis. Hablamos aquí del elemento 5.4 en el caso de ISO 45001, en consulta y participación de los trabajadores, y de cómo es importante de que se difunda la información, particularmente de esta crisis, y que los trabajadores estén informados como parte de sus derechos y de las responsabilidades, de que también el empleador debe tener como responsabilidad de proporcionar información adecuada y formación apropiada en el ámbito de la salud y seguridad, en términos de consultar a sus trabajadores sobre aquellos aspectos relacionados con su trabajo, notificar casos de enfermedad profesional. Pasamos entonces al apoyo. En el apoyo tenemos que concientizarnos de que los recursos ante esta crisis, no solo sanitaria, sino económica, y nos va a mermar y nos va a reducir los recursos que tengamos como organización. Por lo tanto, estos recursos se tienen que maximizar, pero a su vez se tienen que encauzar a la protección de los trabajadores, se tienen que encauzar a que la organización continúe operando en la medida de lo posible. Hay algunas organizaciones que lamentablemente suspendieron totalmente su actividad, y hay algunas en las que se está laborando en algunas actividades esenciales. Finalmente, las personas son las que forman los sistemas de gestión, y asegurar también su protección y evitar en la medida de lo posible la exposición a situación de riesgo como es exponerse a este virus que sea, y los cambios consecuentemente que se tengan que manejar. En 713, que se habla de infraestructura, tenemos que considerar como infraestructura los elementos donde se tengan que adecuar instalaciones para poder tener aquellos elementos de protección, por ejemplo, estaciones de manos, tener lo que es la disponibilidad de gel desinfectante. Otra parte de la infraestructura que son las tecnologías de la información. Actualmente se ha cambiado el paradigma del trabajo y se ha facilitado en muchas organizaciones la posibilidad, cuando esto es factible, del trabajo a distancia, el trabajo en casa. Por lo tanto, en temas de infraestructura tenemos que asegurarnos de esta capacidad que tengamos en nuestros servidores, en lo que es la capacidad de tener estas reuniones a distancia, las plataformas para poderlo llegar a manejar
y el área de sistemas, créanme que en muchas organizaciones está pasando un muy mal rato y mucho estrés precisamente por ello. El problema también que se tiene con el trabajo en casa, de que a veces con el internet que tenemos en el hogar no se tiene la calidad para poder llevar a cabo las reuniones, el video, o la falta de continuidad en las comunicaciones, las interrupciones. Yéndonos al ambiente para la operación de los procesos, pues estamos claramente identificando factores de riesgo psicosocial, yéndonos también a la norma 45001, cómo puede llegar a tener esta afectación, hablando nosotros de trastorno de estrés postraumático, y la NOM 035, que antes de la pandemia muchas organizaciones han puesto muy nerviosos y que es un requisito que se tiene que acatar. Hablando de este trastorno de estrés postraumático y los factores de riesgo psicosocial que tengan que ver por esa exposición en el trabajo, que se consideran como enfermedades profesionales. Muchas organizaciones tardaron en mandar a su gente a casa y esto causó mucho estrés, mucho desgaste a los trabajadores. Pasémonos ahora, es evaluación del desempeño 911 y 92, 911 en particular con seguimiento y medición, cómo se van a ver impactados algunos indicadores, como por ejemplo indicadores que tengan que ver con productividad, indicadores que tengan que ver con desempeño de proveedores, indicadores que se tengan que estén relacionados con entregas. Muchos de los riesgos que también pueden llegar a identificar, 6.1, ya habíamos hablado un poco de ello, pero hay nuevos riesgos, como así también pueden llegar a haber oportunidades relacionados con esta pandemia. Hablemos, por ejemplo, de encarecimiento de insumos, el alza del dólar, la incertidumbre también en cuestiones políticas por las que estamos viviendo, la ratificación del TEMEC, el retrasos en entregas de producto, afectación que puede llegar a tener el resultado del trabajo en casa, el no tener a toda la plantilla, los turnos escalonados, por ejemplo, y las posibles incapacidades laborales que se puedan llegar a presentar, posibles infecciones del personal. Y finalmente, todo esto va a tener un impacto en el desempeño de la organización, el riesgo, y aquí es donde vemos también la capacidad de ver cómo los sistemas de gestión se adecúan a estas situaciones. Hay muchos sistemas de gestión que en la práctica se conoce son demasiado burocratizados, demasiado inflexibles, no tienen esa flexibilidad, y específicamente las metas que a veces nos imponemos son muy ambiciosas, que no se pueden llegar a lograr, y bueno, pues establecer aquí ciertos rangos dentro de la operación, dentro de los indicadores que nos permitan tener esa flexibilidad. El tema de las auditorías internas, actualmente la norma ISO 19011-2018 ya considera las auditorías a distancia. Desde mucho antes, desde la versión 2011, ya se contemplaba la auditoría a distancia. En este caso, auditoría remota con interacción humana. Sin embargo, debemos de reconocer propiamente en la 19011, con este nuevo principio de pensamiento basado en riesgo, todos aquellos riesgos que podemos llegar a introducir propiamente por los auditores y propiamente por la auditoría. Por los auditores es la necesidad del distanciamiento social, de que las auditorías en la medida de lo posible ya no sean presenciales y se aproveche esta alternativa que nos da 19011. Otros riesgos que también podemos tener en las auditorías a distancia sería en el desempeño de las plataformas al momento de estar llevando a cabo las auditorías, las interrupciones o cortes que pudieran llegar a haber por la conexión, y la preparación y la planificación adecuada para asegurar llevar el ritmo y cumplir con los objetivos de la auditoría. En conclusión, la auditoría remota ya es una realidad, se puede instrumentar, y quizás uno de los beneficios de esta pandemia sería su instrumentación, lo cual puede resultar en ahorros muy significativos a organizaciones, especialmente las que tienen varios sitios dispersos geográficamente, y el ahorro precisamente en esos traslados del grupo auditor. Por último, tenemos no conformidad y acción correctiva. ¿Cómo vamos entonces a tratar estas no conformidades derivadas de los posibles incumplimientos, por ejemplo, en KPIs, en indicadores de desempeño? La acción correctiva, el ajuste o reevaluación
de los riesgos que se tenga que llegar a hacer, de aquellos que ya hayamos identificado, y que en ese momento pues necesariamente va a ser corrección o va a ser actuar hacia desviaciones que se pueden llegar a tener. Esto tenemos la planificación y control operacional, y en particular en este tema hablemos de los impactos que pueden llegarse a tener tanto en calidad, en la forma en que producimos o entregamos o prestamos un servicio, dentro de esa planificación, qué cambios pudieran llegarse a presentar. Y esto específicamente va a tener, por ejemplo, en servicios. En mi caso, como consultor e instructor, se tuvieron que hacer cambios en la forma de prestar el servicio, donde esto ya se hace de manera remota, y se han escuchado casos, por ejemplo, de empresas que no les resulta tan del mismo impacto, por ejemplo, cuando se hacen en forma remota, a lo que pudiera llegar a ser en forma presencial, y que esto pudiera desembocar en que necesitamos una reconsideración en los honorarios porque originalmente era presencial y ahora me lo estás dando en forma remota. Entonces son situaciones que se pueden llegar a presentar, hasta lo más dramático que puede ser cancelar parcial o totalmente contratos que se puedan haber ya tenido con los clientes. En el tema de emergencias, lo podríamos tomar en cuenta en 14.001, en el sentido de estas situaciones, de los aspectos, impactos ambientales, en estas condiciones anormales de operación, de paros que pudieran llegarse a presentar, pero más significativamente en 45.001, que tengan que ver con situaciones que se tienen que analizar o que se originan dentro o fuera de la organización y que tienen el potencial de afectar la salud y seguridad de los trabajadores. Es más que claro, es una amenaza que la estamos teniendo de afuera, y por lo tanto, tanto entre los controles operacionales que tengan que ver, controles administrativos, los equipos de protección personal que se tenga que manejar, y cómo vamos a reaccionar a estas emergencias. Tenemos también diseño, en algunos casos, qué cambios pudiera llegar a tener en cuanto a producción o la prestación del servicio. Servicios es algo muy común aducir de que no es un requisito que sea aplicable a empresas de servicio, pero podemos demostrar fácilmente de que muchos servicios partieron de un diseño, de una especificación de cómo prestar el servicio, y que esta necesariamente se va a tener que ajustar ante la condición actual de operación. En provisión externa, tendremos impactos necesariamente con los proveedores en términos de su provisión externa, tanto maquila como servicios, como materia prima directa, afectaciones en términos de retrasos, de cancelaciones y de la falta de respuesta, encarecimiento, aumento de precios, o también el riesgo que podemos llegar a tener como organizaciones de llegar a un punto de falta de liquidez, precisamente por la crisis económica por la que estamos pasando, donde no se pueda llegar a pagar a los proveedores y que algunos suspender sus entregas o suspender sus servicios, y las afectaciones consecuentes. En 45.001 tendríamos que ver también para los contratistas, todos aquellos que están haciendo trabajo dentro de las organizaciones, y cómo esta afectación por el distanciamiento social los llega a impactar igualmente. Si nos vamos a 8.5 en ISO 9000, en ISO 9001, veremos también estos cambios en cuanto a el control de los procesos, qué parámetros o qué características de proceso pueden llegarse a ver afectadas por esta contingencia. E igualmente en el elemento 856, que es en los cambios, estos cambios que se tengan que hacer en las operaciones derivadas de la situación emergente, cómo los vamos nosotros a controlar, cómo se va a evaluar el impacto de estos cambios, la notificación y finalmente la formalización de estos cambios. Esto es en general con operación. Ahora veamos hacia la operación del sistema de gestión de la calidad. Podemos verlo en dos vertientes, tanto en la operación diaria, que necesite la presencia del personal para llevar a cabo las actividades, y por otro lado a nivel remoto.
La operación diaria son aquellas actividades que necesariamente tienen que llevarse a cabo. Es imposible pensar, por ejemplo, en algún tipo de industrias donde cese la planta productiva, donde cesen las operaciones en planta. Y por otro lado tenemos la operación remota, que pueda llegar a tener aplicabilidad principalmente con eventos como revisiones por la dirección. Hay empresas que tanto estaban implementando o ya están certificadas, que tenían ya inminentes tanto auditorías internas como revisiones por la dirección, las cuales se pueden desahogar perfectamente por los medios que habíamos mencionado en forma remota y con el apoyo de las plataformas para tal fin. Están teniendo mucho auge plataformas como Skype, como Zoom, por ejemplo, Google Hangouts, todos con sus ventajas, con sus desventajas, pero finalmente están teniendo un uso mucho más intensivo en esta crisis y definitivamente se puede sacar mucho provecho de ellas en poder llevar a cabo estas actividades y no dejarlos o pasarlos por alto por la situación del distanciamiento social. Podemos también tener reuniones estratégicas, reuniones, por ejemplo, se estaba implementando un sistema de revisión de documentos, de revisión de procedimientos, de liberación de diagramas de tortuga, por ejemplo, fichas técnicas de proceso, en fin, todos estos documentos en los cuales no necesariamente la gente tiene que estar físicamente reunida, sino se pueden también manejar a través de estas herramientas tecnológicas que pudieran llegar a estar presentes y de las que pudiéramos sacar provecho. En resumen, para que nosotros podamos atender esta emergencia en cuanto a nuestros sistemas de gestión, para los responsables de sistemas, principalmente para los dueños de proceso, es conveniente regresarnos a lo básico del término gestión como tal, que es el ciclo Deming: planificar, hacer, verificar y actuar, y consecuentemente vayamos siguiendo cada uno de estos pasos para que vayamos entonces considerando e identificando aquellos elementos del sistema que se tengan que atender. Por ejemplo, en planificar debemos reconocer que con la pandemia el entorno del negocio ha cambiado. En hacer, identificar qué impactos pudimos haber tenido en las operaciones y aquellos impactos que finalmente puedan modificar las operaciones. Finalmente, después de esta pandemia, nada va a ser igual. Nuestras organizaciones van a cambiar, muchas situaciones de cómo operábamos antes van a quedar atrás. Quizás algunas se mantengan, pero en otras se tendrá que ver cómo el negocio se necesitará reinventar. En verificar, establecer o tener la conciencia de esta nueva condición que va a afectar necesariamente al desempeño de la organización. Y en el actuar, de estas acciones que implementamos, particularmente preventivas o correctivas relacionadas con ello, y las posibles mejoras que nazcan de esta situación de crisis. Recordemos que muchos conferencistas se solazan cuando en sus ponencias exponen el equivalente de crisis con oportunidad, que lo podemos comprobar que es muy presente en las culturas orientales, tanto en el chino como en el japonés, como idiomas. La palabra crisis implica oportunidad. Por lo tanto, estas oportunidades que nos pueden llegar a impulsar a la organización y estas acciones implementadas, y no olvidar un requisito que muchas veces se pasa por alto porque no se acaba de comprender o que puede llegar a ser auditado superficialmente o finalmente que no ha sido comprendido por la organización, que es el conocimiento organizacional. Y en el conocimiento organizacional vamos a tener lecciones aprendidas de todo esto que podemos instrumentar y que finalmente formen parte de esta gestión del conocimiento, ya no necesariamente del explícito o el codificado, sino el tácito en términos de la experiencia que podamos nosotros ganar de todo esto. Y ahora pasemos al tema de qué es lo que está ocurriendo con las empresas certificadas. Todo lo anterior es aplicable tanto a una empresa que está implementando como una empresa que ya está certificada. Pero en el caso de las empresas certificadas vamos a revisar dos escenarios que se están presentando. Y esto es pensando en que estas organizaciones pudieron haber tenido
en los meses precisamente de la contingencia, qué tal si su auditoría de vigilancia o su auditoría de certificación o recertificación estaba programada para los meses de abril o de mayo, cómo se va a manejar ante la contingencia, y es por ello que quisiera ceder entonces la palabra y que la siguiente parte de esta exposición sea contestada por los expertos en lo relativo a las acciones que están instrumentando organismos de certificación para poder en todo caso atender a sus clientes en esta emergencia y ante esta incertidumbre y muchas veces falta de información. Hay clientes que han querido apresurar o precipitar auditorías internas y revisiones por la dirección, y a su vez conocemos de casos de organismos certificadores que están presionando adelantar las auditorías. No son todos, desafortunadamente sí hay algunos casos. Por lo tanto, sí se necesita tener el apoyo de nuestro organismo certificador y cómo nos pueden ayudar a las organizaciones que somos sus clientes y las acciones que van a instrumentar para ese fin. La siguiente parte de la exposición será entonces contestar esas preguntas y las acciones que va a instrumentar nuestro organismo certificador, American Trust Register. Y quisiera yo cerrar la exposición con esta frase que es de John Maynard Keynes: en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Yo quisiera mencionar sobre lo que es los planes de recuperación de desastres o DRP de las siglas en inglés, en donde se recomendaba contar con uno y una vez que se presentara la ocasión de ponerlos en marcha, se hicieran los ajustes únicamente necesarios contra la improvisación ya presentado el evento. Y quisiera hacer esa analogía cómo deben responder los sistemas de gestión con la provisión de la experiencia de ya 5 años de trabajar bajo el pensamiento basado en riesgos, tanto para sistemas nacientes como para sistemas que ya están en un grado de madurez. Desafortunadamente, en algunos sistemas, el espinoso énfasis de mayor prevención requerido por estas normas de sistemas de gestión no ha llegado a permear o a madurar del todo, y en todo caso se expondrá o se obtendrá una respuesta no solo errática, sino desastrosa en el afán de anteponer el instinto de supervivencia de la organización y las decisiones reactivas derivadas por ello. Y esto no va a conducir a que el sistema, sino toda la organización, llegue a un punto de vulnerabilidad significativa, que incluso pudiera amenazar la continuidad y permanencia en el mercado. Podemos también ejemplificarlo con el concepto de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, donde se privilegia la necesidad de supervivencia, que es la base de la pirámide, a la más alta de autorrealización, que puede ser la de la empresa que ya se certificó, de la empresa que ya mantiene y mejora un sistema de gestión y los beneficios, siempre y cuando contemos con un sistema que finalmente pues, está alineado a la dirección estratégica de la organización, que es conveniente, que es adecuado, que es eficaz. Importante también el liderazgo transformacional, que es el más sugerido, que el líder finalmente empiece a generar esa masa crítica, conduzca los esfuerzos, que el personal sienta que existe esa figura que los está guiando, que lo reconozca en esta situación de emergencia. Va a ser una prueba de fuego para muchos altos directivos en cuanto a la forma que en muchos casos se ve como que es un requisito únicamente, que se reaccionó y por ello la implementación se llevó a cabo de esa manera, de una forma reactiva, más no en una forma de convencimiento propio y de conciencia ante los beneficios que nos pueden llegar a dar. Formo parte de una empresa de consultoría que llevamos ya 24 años certificados en ISO 9001. Para los altos directivos, que a lo mejor no estaban muy convencidos antes, el atractivo o la irresistible tentación de detener implementaciones, de llevar lo más lejos posible las auditorías de vigilancia o de certificación o de recertificación, quizá ya no tengan la holgura con la que contaban para dejarlo para después o para mañana, hasta que un cliente se los pide. Muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Óscar Álvarez de la Cuadra.
director general de Grupo Crasa y Asociados. Mi correo electrónico para cualquier duda que puedan llegar a tener, _alvarez@crasa.com.mx. Nos encontramos también en redes sociales, en Facebook como Grupo Crasa. Contamos con un canal de YouTube donde compartiremos la siguiente ponencia. También en Twitter lo estamos presentes en la dirección G Crasa. Muchas gracias y cedo entonces la palabra a nuestro organismo certificador. Gracias. Agradecemos la participación del maestro Oscar y ahora vamos a tocar otros dos temas que nos preocupan y ocupan. ¿Qué va a pasar con las certificaciones? ¿Qué nos propone el IAF? ¿Qué propone ATR como apoyo a las certificaciones? Y segundo, ¿qué va a pasar con las auditorías? ¿Las puedo hacer de manera remota? No olvidemos, todos tenemos que hacer tanto auditorías internas como las auditorías de tercera parte que el organismo va a practicar. Sin más preámbulos, vamos a ver estos temas. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que va a pasar con las certificaciones ISO derivado de la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo en todo el mundo. Para poder comprender qué es lo que va a pasar con las certificaciones, lo primero que hay que hacer es saber cómo está estructurada la acreditación a nivel mundial. Primero tenemos a la ISO, que es quien genera las normas, quien crea las normas, quien es, por así ponerlo, un poder legislativo de toda la normalización internacional. Pero para que esas normas puedan ser aterrizadas en los diferentes países y en los diferentes organismos de certificación, tenemos al IAF, que el IAF es el Foro Internacional de Acreditación, quien es encargado de regular, de evaluar y acreditar a todas las entidades de acreditación a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, en México a la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, a la ANAP de Estados Unidos, Servicio de Acreditación Ecuatoriano, y al UCAS de Reino Unido. Este tipo de organismos de acreditación lo que hace a su vez es acreditar a los organismos de certificación para que puedan emitir certificaciones ISO bajo los distintos esquemas, llámese 9000, 45000, 14000 y un largo etcétera. A su vez, el IAF desde el año 2011 generó el ID3, que es una guía donde nos establece qué hacer bajo eventos o circunstancias extraordinarias. Y lo primero que nos genera como un evento o circunstancia extraordinaria es cualquier circunstancia fuera de control de la organización conocida comúnmente como causas de fuerza mayor o actos de Dios, God's Act en inglés. Como por ejemplo, cuando haya una guerra, una huelga, un disturbio, inestabilidad política, tensión geopolítica, terrorismo, crimen o pandemia, como hoy en día está sucediendo en el mundo. Una vez que se da cualquier tipo de circunstancia, esta circunstancia puede llegar a afectar cualquier organización certificada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta circunstancia extraordinaria puede evitar que el organismo de certificación realice sus auditorías planificadas en sitio. Cuando esta situación ocurre, tanto los organismos de acreditación como los organismos de certificación a nivel mundial que operan bajo estándares reconocidos deben de establecer un curso razonable de acción. También, ¿qué es lo que nos establece como tal dentro de estas posibilidades? Nos dice, oye, pueden existir diferentes esquemas en los que tengamos que aplicar este documento, como por ejemplo, cuando es la primera auditoría de mantenimiento. El documento del IAF nos permite que durante la primera auditoría de mantenimiento yo pueda llevar a cabo una extensión hasta de por 6 meses para hacer la revisión total del sistema de gestión. Lo mismo me dice para cualquier auditoría de mantenimiento subsecuente. De la misma manera, cuando es una auditoría de recertificación, yo puedo tener un certificado que venza el 2 de mayo del 2020. También me dice, oye,
tú puedes determinar políticas para extender estas certificaciones, para tratar de no dejar desamparada a una organización. Siendo el caso, yo podría extender durante 3 meses más para que nos fuéramos a julio o agosto y poder hacer su auditoría de recertificación sin que en ningún momento quede desamparada esa certificación previamente existente de plazos. En concordancia con los documentos establecidos por el IAF, ATR tiene publicada dentro de su página www.americantrust.com.mx las acciones tomadas ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Dentro de estas emergencias o dentro de estas acciones por la emergencia, destacan las siguientes. Primero, con respecto a las operaciones, ATR va a continuar con sus operaciones bajo la modalidad de trabajo en casa y teniendo únicamente guardias para labores de atención a clientes, programación de auditoría, facturación, finanzas y todo lo que es el seguimiento a los hallazgos y auditorías ya ejecutadas. Obviamente se ha decidido minimizar el número de viajes al fin de no exponer a nuestros auditores y al personal a sitios de alta afluencia de personas, como por ejemplo puede ser aeropuertos, estaciones de autobuses o simplemente el estarse moviendo por las calles. Basado en esto, lo que estaremos haciendo es buscar auditores locales que estén cercanos a su organización o en su caso podremos optar por realizar auditorías de manera remota. Asimismo, y en consonancia con los lineamientos establecidos por el IAF, para las auditorías de mantenimiento, en caso de que usted decida reprogramar su auditoría de mantenimiento por la emergencia sanitaria, se podrán expedir etiquetas para extender la validez de su certificación. De la misma manera, para las auditorías de recertificación, se generará el anexo donde se le extenderá el plazo de certificación, volviendo a retomarlo una vez que usted pueda llevar a cabo su auditoría de recertificación. Sabemos que la situación económica se está viendo afectada por esta emergencia. Por lo tanto, estamos estableciendo ciertas políticas de financiamiento. También estaremos tomando medidas sanitarias. Una vez que se reanuden los cursos en las instalaciones de ATR, se pondrá a su disposición gel antibacterial y se hará una desinfección de las aulas al finalizar cada día de curso. Asimismo, con respecto a las auditorías, estaremos controlando y monitoreando la salud de nuestros auditores. Ahora, hemos estado hablando en varias ocasiones, tanto por los lineamientos del IAF como de ATR, todo lo que es acerca de las auditorías vía remota. Pero algo muy importante, ¿es posible? ¿Realmente es viable? ¿Qué tenemos que hacer para hacer una auditoría remota? ¿Qué debemos considerar y cómo debemos de ir trabajando? Bueno, el ISO, en conjunto con el IAF y el Comité Técnico 176, generó un documento, el número 23, con respecto a auditorías remotas. Todos estos casos son ejemplos en los que una auditoría remota puede resultar bastante beneficiosa. Pero una vez que yo estoy planificando realizar una auditoría remota, pueden surgir muchos interrogantes. Primero, si estamos haciendo auditoría viendo imágenes, ¿realmente estamos viendo imágenes en tiempo real o estaremos viendo grabaciones de video? ¿Podemos observar todo el sitio remoto o tenemos una visión limitada? ¿O estamos simplemente siendo guiados por la cámara hacia lo que quieren que veamos? Cuando se planifiquen entrevistas remotas, ¿habrá conexión a internet estable y la persona a entrevistar podrá saber cómo usarla? ¿Pueden algunos de los procesos y sitios ser auditados de manera realista sin hacerlo in situ? ¿Puede haber una buena visión general de las instalaciones, equipos, operaciones o controles, de todo el entorno, de lo que está sucediendo alrededor del proceso? ¿Se puede acceder a toda la información relevante de manera remota? Para darle seguimiento a estas interrogantes, estaremos viendo los siguientes puntos. Primero, puede haber dos escenarios. Puedo yo tener una auditoría remota en el sitio.
donde el auditor a lo mejor está en alguno de los sitios, por X o Y situaciones, no puedo yo revisar todos los sitios de manera presencial o no puedo acceder a todas las áreas de ese sitio. Por lo tanto, hay una parte que voy haciendo de manera remota. También la clásica auditoría en la que sí estábamos pensando antes, donde es la auditoría remota fuera de sitio, donde las personas y procesos están ubicados en las instalaciones del cliente o en cualquier otra ubicación distinta a donde está el auditor en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Ya tenemos que vamos a hacer una auditoría vía remota. Obviamente, tenemos que empezar a estudiar cuál es la factibilidad y cuáles son los riesgos de realizar esta auditoría. Y lo primero va a ser las selecciones y los usos de las TICs o tecnologías de información y comunicación, entre las que pueden estar YouTube, Zoom, Facebook, Skype y cualquier mecanismo como cámara de video, cámaras de vigilancia. Entonces, para poder ver la factibilidad de algo, lo primero que voy a tener que hacer es evaluar los escenarios, ponerme en el lugar y en el momento de la auditoría y poder evaluar si es factible lograr esa auditoría. De ahí tendré que ver qué tecnología tengo a la mano, qué tecnología tiene la empresa disponible, qué tecnología tengo yo, ver la competencia que tengo yo y mi equipo auditor para el uso de esa tecnología. Tendré que designar las tareas a los auditores que conozcan el uso de ciertas tecnologías. Pero no solo depende del equipo auditor. ¿Qué pasa con los auditados? Los auditados también tienen que ser capaces de operar estas tecnologías. Tendré yo que evaluar la conexión en línea. En México, como bien sabemos, en algunos sitios puede ser complejo el tener acceso a unos nodos o a un ancho de banda que me permita a mí tener una conexión en línea rápida y que me permita utilizar cierto tipo de TICs. También tendré yo que evaluar la confidencialidad, seguridad y protección de datos. No es lo mismo estar realizando una auditoría en un banco donde puede haber información sensible, información muy secreta, inclusive protegida por leyes, que si estoy haciendo una auditoría a una cafetería. También, ¿qué tanto acceso voy a tener al personal relevante del sistema de gestión? Por ejemplo, a los dueños de proceso, al operador que yo quiero entrevistar, obviamente al gerente de calidad, al gerente de medio ambiente, al de seguridad y salud. Es muy importante tener acceso al personal relevante para el sistema de gestión, por lo que desde antes yo ya tengo que estar visualizando quién puede ser este personal relevante. También tengo que tener acceso a procesos relevantes. Si bien durante una auditoría de esta naturaleza no voy a poder revisar absolutamente todos los procesos, es más, ni siquiera necesito revisar todos los procesos. Tendré que tratar de buscar qué procesos relevantes sí puedo auditar de manera remota, con el fin de que yo pueda lograr mis objetivos de auditoría. También algo muy importante es revisar la complejidad de la organización. ¿Qué tan complejos son los procesos? ¿Qué tan compleja es la forma de trabajar? Hablábamos hace rato que tenemos que hacer un estudio de factibilidad. Pues bien, la idea de hacer este estudio de factibilidad es podernos hacer una imagen de cuáles pueden llegar a ser las conclusiones o los resultados de mis auditorías. Por ejemplo, si los objetivos de auditoría se pueden alcanzar con una auditoría remota, oye, no hay ningún problema en que procedamos a realizar una auditoría remota. Sin embargo, yo no puedo revisar muchos procesos relevantes. Puedo revisar algunas partes, desde la planificación, desde los procedimientos, las actividades y los registros del sistema de gestión. Bueno, ahí lo que puedo hacer es hacer una auditoría remota y complementaré con una auditoría en sitio cuando sea factible hacer esta auditoría en sitio. Ahora,
Si llegamos a la conclusión que los objetivos de esa auditoría no se van a poder alcanzar a través de una auditoría remota, pues lo que tendremos que hacer es esperarnos y hacer la auditoría en sitio cuando sea pertinente. Ahora, para planificar cualquier tipo de auditoría, no importa si es una auditoría de tercera parte o si es una auditoría interna, o inclusive si es una auditoría a proveedores. Cuando yo voy a hacer una auditoría remota, yo tengo que planificar esa auditoría añadiendo ciertos elementos a mi planificación original. Por ejemplo, lo primero que voy a tener que hacer es determinar qué tecnologías de la información y comunicación voy a utilizar y cómo van a ser utilizadas estas tecnologías. También tendré que conocer y comprender los procesos. Si yo conozco y comprendo un proceso, es más fácil luego asignarle una tecnología de la información específica para poder auditar este proceso. Tendré que determinar recursos y tiempos necesarios. Tengo que tomar en cuenta que para muchos elementos es probable que yo tenga que tomar un tiempo mayor de auditoría. Por ejemplo, si alguien me va a estar pasando o escaneando documentación, evidentemente este proceso tomará mucho más tiempo que si alguien me está mostrando sus carpetas de manera física en una auditoría in situ. De la misma manera, tendré que definir los procesos a auditar con su correspondiente TIC. Lo que platicábamos, para eso es importante determinar qué TICs voy a usar y conocer y comprender los procesos. De ahí tendré que hacer el enlace entre la TIC y el proceso. Tendré posteriormente que definir tareas muy claramente al equipo e identificar a los auditados. Tengo que asignar estas tareas tomando en cuenta la competencia tanto de los auditores como de los auditados para el uso de las tecnologías de información y comunicación. Si yo no contemplo esto, puedo encontrarme con que le pido que haga una entrevista vía Zoom y que le muestre los documentos a un auditor y a lo mejor ni siquiera tiene esta plataforma instalada. Por eso es importante definirlo desde antes, explicarle las tareas precisas que va a tener que desarrollar cada uno de los miembros del equipo, identificar a los auditados y hacerle del conocimiento al auditado o a la organización auditada o al proceso auditado qué vamos a utilizar y qué vamos a necesitar para la ejecución de esta auditoría. También algo muy recomendable va a ser hacer una prueba previa del uso de las TIC. ¿Qué quiere decir esto? Asegurarme que tenga la funcionalidad, que la aplicación funciona. Podré hacerlo una media hora antes, podré hacerlo 2 días antes, pero lo importante es verificar y llegar a la auditoría con las herramientas necesarias para poderla operar. Y todo esto lo que me va a hacer es ayudarme a evaluar la factibilidad y riesgos de la auditoría junto con el auditado. Eso es muy importante al final, que tomemos todo esto en cuenta para ver qué tan factible y qué tanto voy a poder lograr mi objetivo de auditoría. Como tal, dentro de las actividades de auditoría, podremos estar utilizando diferentes interacciones remotas. Por ejemplo, si hablamos de las actividades generales de auditoría, como la reunión de apertura y cierre, una revisión de plan de auditoría, revisión de informes de conclusiones, reuniones del equipo auditor. En ese caso, podré yo tener interacciones remotas como llamadas telefónicas, una videoconferencia o una reunión web. Es algo más sencillo, algo que simplemente es informativo o de discusión. ¿Qué pasa si yo quiero auditar procesos, actividades o personas? Pues yo primero tendré que ver con personas que trabajan desde casa o fuera de sitio, procesos o actividades donde el objetivo de auditoría es revisar documentos e información explicativa como compras o recursos humanos, capacitación, procesos comerciales, diseño y desarrollo. O qué va a pasar cuando yo tengo unas actividades de auditoría que abarcan grandes espacios de infraestructura, como por ejemplo si yo voy a hacer transporte de agua, una planta de tratamiento de agua,
una planta de energía eléctrica y el transporte de energía eléctrica. En ese sentido, tendré que utilizar o determinar cuáles interacciones remotas son las más adecuadas para realizar esa actividad de auditoría, como por ejemplo, una videoconferencia con pantalla compartida, imágenes de video en tiempo real obtenidas con drones, obtenidas con equipo de videovigilancia, con cámaras de video móviles o fijas. También puede haber actividades de auditoría donde tenga yo situaciones particulares como la participación de expertos. En este caso, pues yo tendré que aunar varios de los elementos, como por ejemplo con una videoconferencia, imágenes en tiempo real, pantalla compartida, o una revisión asincrónica de documentos y datos. Bueno, vamos a estar viendo algunos de los tips que debemos estar tomando en cuenta cuando llevemos a cabo este tipo de auditorías de manera remota. Primero, al revisar el plan de auditoría en la apertura, se debe de confirmar la disponibilidad y factibilidad del uso de TIC. Yo sé que he insistido mucho en que hablemos con los auditados desde antes para explicarle acerca de las tecnologías que vamos a estar utilizando, pero aún así siempre es importante refrendar dentro de la reunión de apertura el uso de estas TICs. También, si ustedes tienen cualquier tipo de intención de tomar capturas de pantalla, de grabar las conferencias de video, es muy importante que se pida permiso al auditado o que se hable con el auditado. De la misma manera, tenemos que estar registrando nombre y función de las personas entrevistadas y además que sean conscientes de qué información retenemos y qué información nos deben de estar enviando. Cuando realicemos entrevistas de forma remota, el auditor deberá verificar las declaraciones de hechos con otras pruebas. No se trata solo de lo que nos digan, lo que nos platiquen. Tendremos siempre que solicitar alguna información adicional para poder corroborar lo que nos están diciendo. Además, tendremos que asegurarnos de que no haya ruido que perturbe la comunicación. Tendremos que buscar un entorno silencioso, un lugar donde podamos trabajar de manera silenciosa y, muy importante, cada vez que hagamos alguna pausa dentro de la videoconferencia, por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que el sonido esté en silencio y la imagen esté apagada. Esto con el fin de no cometer o de preservar la intimidad de las partes que están trabajando. Es importante, al usar videos para ver imágenes en vivo, en línea, de sitios remotos, es muy importante que la organización demuestre la veracidad de las imágenes. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de registros de GPS, a través de la comparativa de las plantas, por ejemplo, productivas con los planos de la planta. Tenemos en día herramientas muy viables como lo que es Google Maps, donde yo podría ver si realmente el sitio que me estarán mostrando es el sitio que quiero estar visitando. También es importante, cuando hagamos auditorías remotas, permitir pequeños intervalos para estirar las piernas y reducir la fatiga visual. No olvidemos, una auditoría remota, estar frente a la computadora, hablando y peleándonos vía tecnología, es muy agotador. Entonces, siempre es importante hacer estas pequeñas pausas porque estas ayudan a mejorar la atención. También decirles que es aceptable que el auditor informe al auditado cuando se requiere una interrupción para leer y analizar la información que se ha proporcionado. Esto es, yo en dado momento le puedo decir, mándame cierta información, liberarlo durante un rato, decirle, dame 10 minutos, en 10 minutos volvemos a hablar, poder revisar la información de una manera más tranquila, sin tener la presión de que la persona esté del otro lado de la cámara, esperando a que le demos una respuesta o que le demos retroalimentación. No hay que olvidar, sigue siendo una auditoría, aunque sea una auditoría remota, aunque sea una auditoría no presencial, sigue habiendo tensión, la gente, el auditado está tenso, está viendo qué caras hacemos, está pensando cómo reaccionamos hacia un documento. Entonces, en muchas ocasiones es mejor pedirle un tiempo y poder analizar la información de manera privada y retomar la comunicación unos minutos después.
Es importante conocer si estamos consumiendo tiempo de auditoría en problemas como que no se conecta, como que no está la red activa, que hay demoras en las comunicaciones. Este tiempo no deberemos estarlo contando como un tiempo de auditoría. Estas interrupciones, estas fallas, no deben de ir nunca en detrimento de nuestra auditoría. Es importante comprender que junto con el uso de las TICs vienen el riesgo en el uso de las TICs. Por ejemplo, si yo voy a estar utilizando una tecnología de la información como una videollamada vía Skype, Webex, Zoom, Hangouts, yo lo puedo usar para varias cosas, entre ellas realizar entrevistas o visitas guiadas al sitio. Pero ojo, tendrá estos ciertos riesgos como violaciones de seguridad y confidencialidad de la información. No olvidemos que hoy en día Zoom ha sufrido algunos ataques o los usuarios de Zoom han sufrido algunos ataques por hackers. También puede haber diferencias en zonas horarias, lo cual interrumpa o no me permita de la mejor manera planificar y llevar a cabo mi auditoría. La autenticación de la persona, yo tengo que asegurarme que la persona a la que estoy auditando es a quien yo debería estar auditando. Puede bajar la calidad de la comunicación, la observación de la organización de una manera más autónoma y libre se debilita. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy haciendo una auditoría, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, yo de repente me puedo asomar por la ventana hacia el patio de maniobras y poder ver qué es lo que está sucediendo. Puedo ver cualquier tipo de incidente que ocurra, puedo ver el uso adecuado de las advertencias visuales. Yo puedo mirar detrás de los escritorios y ver si no existen cables sueltos. Yo puedo verificar que no tengan un montón de scrap en la parte de atrás de la bodega. También, una de las cosas o elementos que se pierde es muchas veces la imposibilidad de poder observar las reacciones de los auditados. Las reacciones, la forma de actuar, la manera en la que la gente reacciona a cualquier tipo de pregunta. También yo la puedo usar para otras cosas, como una revisión documental con participación del auditado. Recuerden que estas tecnologías ya nos permiten el poder compartir un archivo mediante la misma tecnología de videoconferencia. También me permiten mostrar o compartir la pantalla. Todo este tipo de elementos nos van a ayudar a poder revisar documentalmente en conjunto con el auditado la documentación del sistema de gestión. Siempre para estos casos tengo que tomar en cuenta ciertos riesgos como las violaciones de seguridad y confidencialidad, como la dificultad para responder a solicitudes de documentación. Pueden atrasarse, puede ser que haya que escanear cosas, puede ser que tengan que imprimir ciertos elementos, escanearlos o mostrarlos vía la cámara. Puede ser que requiramos un mayor tiempo, el proceso se puede volver potencialmente más lento. Pueden haber manipulaciones de datos, es más fácil manipular datos que se están mostrando en una auditoría remota. También la interacción con los auditados, desgraciadamente, puede debilitarse por estos medios y obviamente esto va a ir en detrimento de la calidad de la información que estemos recopilando durante toda esta auditoría. Yo, por ejemplo, puedo usar otras tecnologías de la información como aplicar encuestas y cuestionarios. ¿Para qué lo voy a usar? Pues para que me completen cualquier lista de verificación o cualquier cuestionario que yo les esté pidiendo. El riesgo que tengo aquí cuando yo les entrego una batería de cuestionarios, una batería de listas de verificación o de encuestas, pues realmente el riesgo que tengo es cómo garantizo la autenticidad, que estos cuestionarios, que estos exámenes, que estas encuestas han sido llenados por el personal que deberían haberlas llenado. También puedo usar directamente como tecnología de información la revisión de documentos y datos. ¿Cómo? Vía mail me pueden enviar documentos de Word, documentos de Excel, PDFs, o simplemente me pueden habilitar a mí un acceso directo a un sistema informático como SAP, como Oracle. Esto me va a permitir a mí visualizar registros, procedimientos, flujos de trabajo, monitores, si estoy usando un TeamViewer.
Por ejemplo, yo puedo acceder a la máquina de alguien más y ver su monitor. ¿Cuáles son los riesgos que vamos a tener ahí? Pues el riesgo de seguridad y confidencialidad. Estaremos viendo un riesgo de dificultad de procedimiento en la visualización de documentos. Quiere decir que muchas veces me va a costar trabajo ver documentos, por ejemplo, tener el acceso remoto y navegación en el sitio web de la organización, en los sistemas de la organización. Va a ser probablemente mucho más lento y más difícil. Muchas veces se vuelve imposible el tener dos documentos a la par para estarlos comparando, lo cual también, por ende, me va a llevar a un mayor tiempo requerido. Puede ser un proceso potencialmente lento. De la misma manera, cuando a mí en lugar de enviarme los documentos originales en el archivo, me están mostrando los documentos o registros de Word, obviamente puede tener un mayor riesgo en el concepto de manipulación de datos. También la falta de interacción con los auditados no permite aclarar de una manera tan rápida o tan buena cualquier duda o problema. Por lo tanto, yo les diría, no dejemos una revisión de documentos y datos exclusivamente nosotros entrando e interpretando. Siempre es importante que nosotros podamos juntar alguna tecnología adicional, como lo sería el uso de videoconferencias, el uso simplemente de una llamada telefónica para aclarar cualquier duda, cualquier punto que se vea. ¿Por qué? Porque también hay un problema de transparencia. El propio auditado puede sentir que no está siendo auditado de manera adecuada o que se está formando un juicio sin una aclaración pertinente. Que estamos revisando la muestra y nosotros estamos llegando a unas conclusiones erróneas. Tenemos otras TICs, como por ejemplo el uso del video síncrono, o sea, el video que está sucediendo en tiempo real. Como por ejemplo un dron, transmisión en vivo por cualquier tipo de cámaras. ¿Para qué me va a servir este tipo de elementos? Oye, yo voy a poder hacer monitoreo o visión de trabajos remotos o de alto riesgo. Yo puedo estar haciendo una limpieza de un horno de una cementera y en ese tipo de casos de trabajos confinados yo poder estar teniendo un stream o una transmisión en vivo donde yo pueda ir viendo cómo están desarrollando estos trabajos sin tener que poner en riesgo mi seguridad ni la seguridad del auditado. También podré utilizarlo para visitas guiadas o para atestiguar cualquier tipo de ejecución de trabajos en vivos. ¿Qué riesgos tienen como tal? Bueno, pues los riesgos inherentes al uso y presencia de equipos como una caída de dron, el uso de equipos o manipulación de equipos en condiciones climáticas desfavorables, falla en la calidad de la imagen, problemas en la transmisión en vivo, falta de visión total del sitio, equipo y condiciones. Obviamente yo voy a estar viendo lo que me muestran las cámaras. Es muy difícil para mí el poder tener una panorámica de todo el sitio, de las condiciones y del equipo que está siendo utilizado. Y también tendré cierto riesgo de veracidad de datos, en el sentido de que podríamos estar viendo un video que haya sido grabado previamente o un video de un trabajo realizado con anterioridad que salió perfectamente bien. También yo puedo utilizar no solo el video síncrono, también puedo utilizar el video asíncrono. ¿Cómo qué? Cámaras de vigilancia, grabaciones de video, grabaciones de audio, todo a tiempo pasado. ¿Para qué me va a servir? Por ejemplo, para hacer monitoreo de actividades que hoy en día no se están realizando o que cuando estoy haciendo la auditoría están suspendidas, pausadas o detenidas como por la causa de una pandemia de COVID-19. Cualquier grabación de un call center, quienes han tenido la oportunidad de auditar call centers, saben que siempre hay un registro auditivo de las llamadas. Entonces yo puedo tomar un muestreo de unas llamadas hechas otro día. En algunos procesos el uso de video asíncrono o audio asíncrono es inclusive mucho más poderoso que el uso del video síncrono. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el comportamiento que va a tener el personal el día que está el auditor detrás de ellos auditándolos o escuchándolos que estar tomando una muestra de un día cualquiera de trabajo.
También, si alguien se dedica a dar clases online, dicta seminarios web, oye, yo podré tomar las grabaciones, ya sea de YouTube o de cualquier otro medio, y poder revisar qué es lo que sucedió durante estas pláticas, poder evaluar la competencia de los instructores, poder evaluar el apego que tiene un instructor hacia su material o la manera en la que están trabajando. El riesgo que voy a tener ahí, bueno, pues como el uso de la gran mayoría de las tecnologías de información, bueno, pues riesgo de seguridad y confidencialidad que viene prácticamente inherente con cualquier actividad a través de TICs. Falla en la calidad de imagen, que no haya quedado bien grabado, o ya sea el audio o el video de ese trabajo. Falta de visión total del equipo, condiciones y del sitio, lo mismo que en video síncrono, no podemos ver todo lo que sucede alrededor, no podemos ver perímetros, no podemos ver condiciones inseguras, no podemos ver cuerpos de agua a lo mejor a los que se puede llegar a contaminar. La veracidad de datos de la misma manera, ¿no? El asegurarnos que cuando estemos pidiendo un video de un trabajo realizado en X fecha, podamos revisar el log de ese video para poder asegurarnos que fue el video que estamos solicitando. Y por último, también otro de los riesgos es precisamente el no poder ver trabajos actuales, no poder ver trabajos recientes con el personal que actualmente está laborando en la organización. Les agradezco a todos por su atención y les dejamos nuestras páginas y redes sociales. Mi nombre es Luis Domingo López Díaz y fue un placer estar con ustedes. Gracias. Y recuerda, mi nombre es Luis Domingo López Díaz, director comercial de American Trust Register. Y te invito a que nos visites en nuestra página www.americantrust.com.mx, a que nos sigas en Twitter en @AmericanTrustR y en facebook.com/American Trust Register. Muchas gracias por tu atención, dale like y suscríbete tocando la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. Y recuerda, American Trust Register, los especialistas en la salud de tu empresa.